Hola, hola, ¿cómo están? Realmente estoy muy contenta. Listo, estamos aquí otra vez conectados contigo. Estoy muy contenta de poder estar transmitiendo directamente en este día, hoy día 23 de marzo, Día Internacional de Rehabilitación, y pues dentro de la semana del Awareness Month del marzo, en Estados Unidos, lo que es el día de concientización acerca de parálisis cerebral, precisamente es el 25 de marzo. Entonces, el día de hoy lo que queremos hacer es platicar con ustedes acerca de la toxina botulínica en los niños con parálisis cerebral. Voy a estar al pendiente de todas sus preguntas y para estar trabajando con ustedes para poder de alguna manera contestar estas dudas que han estado surgiendo mucho. Me han estado preguntando mucho mamás acerca de lo que es la rehabilitación de los niños con parálisis cerebral cuando se les aplica toxina botulínica. Entonces, el día de hoy vamos a platicar al respecto, pero primero quiero comentarles algo que hemos estado trabajando mucho en la neurorehabilitación pediátrica y es precisamente favorecer lo que es la movilidad de los pequeñitos con parálisis cerebral. Entonces, vamos a hablar el día de hoy de la toxina botulínica en niños con PC. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Bueno, algo importante que hay que considerar. Cuando nosotros tenemos un pequeñito con parálisis cerebral, muchas veces llega como este pequeñito. En estas condiciones, cuando nosotros vemos a un niño, si se fijan, vean su piecito derecho, le cuesta trabajo caminar y además tiene dificultades para poder apoyarse en el piso. Esto es importante porque pues no puede bajar completamente. Entonces, dentro de nuestro programa de rehabilitación, con este pequeñito que llegó con nosotros de 5 añitos, empezamos a trabajar los estiramientos, le propusimos toxina botulínica y le agregamos su andaderita. Posterior a la toxina y a un ciclo de entrenamiento, vemos que este pequeñito ahora puede desplazarse de manera independiente y si se fijan su piecito ya está logrando el apoyo totalmente hacia abajo. Entonces la toxina botulínica nos ayudó a bajar totalmente su piecito. Aún con algunas dificultades seguimos entrenando, pero puede caminar de manera independiente. Aquí vemos, después de 6 aplicaciones de toxina botulínica, lo que podemos ver es que pues él ya puede caminar de manera independiente. Hicimos una adaptación también de férulas y pues estuvimos trabajando con él para poderlo bajar. Entonces, sabemos que pues el equilibrio todavía seguimos entrenándolo, pero pues ya puede caminar e ir a la escuela sin ningún tipo de dispositivo, más que con su ferulita. Entonces, eso es importante tener en cuenta porque pues esto es lo que esperamos de los pequeñitos con parálisis cerebral posterior a la aplicación de la toxina. Pero bueno, vamos a hacer un repaso pequeñito de acerca de qué es la parálisis cerebral y por qué debe trabajarse con toxina botulínica. Hay que recordar que la parálisis cerebral es un grupo de trastornos permanentes del desarrollo del movimiento y la postura que causa limitación en la actividad. Esto es importante. No va a favorecer no va a empeorar el cuadro, sino que se favorece mediante entrenamiento la adquisición de habilidades. Pero es una lesión que ya está desde el cerebrito pequeñito, antes de los 2 años de vida, y provoca dificultad para mover. Si se acuerdan, hablamos de término paraguas porque ahí se agrupan todas las alteraciones del movimiento que hayan presentado dificultad para moverse. Entonces, es la causa más frecuente de discapacidad de la infancia. Eso es importante tenerlo en cuenta porque hasta 2 de cada 3 de cada 1000 nacidos vivos pueden presentarla. Es la causa más frecuente de atención. Por ejemplo, en Baja California Sur, que 600,000 habitantes, he atendido más o menos a 800 niños con parálisis cerebral y haciendo, sin ser un estudio de prevalencia, pues hemos visto que hemos atendido casi 3.8 por cada 1000 nacidos vivos, entonces sí se han manejado muchos. En México, ¿cuántos hay? Se considera más de medio millón de personas con parálisis cerebral y en todo el mundo, pues 17 millones de personas. Entonces es importante siempre recordar que pues es una de las causas más frecuentes de que va a llegar como atención a los servicios de rehabilitación con estos pequeñitos. Entonces, ¿qué la causa? Bueno, sabemos que el factor de riesgo más importante sigue siendo nacer antes de tiempo, la prematurez. Sin embargo, en los pequeñitos que nacen a término, va a haber defectos al nacimiento que pueden provocar esta alteración. Esta semana vimos, por ejemplo, un pequeñito con una malformación en su cerebrito o dificultades que tengan a la hora de armarse los bebitos que provocan algún síndrome o dificultad para generar todo lo que son las vías del movimiento. Entonces, hasta el 14% de los niños con parálisis cerebral van a tener un componente genético y cada día se descubren más genes de esto. Entonces,
Sabemos que también los niños que tienen problemas para respirar, los que se ponen amarillitos por ictericia y que necesitan fototerapia o que se les cambie la sangre, sanguínea transfusión, o que tengan problemas como neumonías o meningitis van a desarrollar parálisis cerebral. Entonces es importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo se va a manifestar? Bueno, existen 3 tipos de trastornos motores que son predominantes en los niños con alteraciones del movimiento. El más común es el espástico. Abarca hasta el 85% de los casos, 8 de cada 10 niños con parálisis cerebral van a tener espasticidad y puede afectar ya sea una parte de su cuerpo unilateral o los 2 lados, que es bilateral. Entonces, cuando es unilateral se denomina hemiparesia, cuando es bilateral puede ser diparesia, y cuando es bilateral y afecta el tronco y lo que es su cuellito, pues antes se hablaba de cuadriparesia, pero pues la Academia Americana de Parálisis Cerebral y el seguimiento de lo que es en Europa, el Surveillance Cerebral Palsy in Europe, lo que ha recomendado que pues ya no nos hagamos tanto problema con un poquito con los trabalenguas. Entonces, si afecta a un lado unilateral, se afecta a los dos bilaterales. Y entonces utilizamos el sistema de clasificación de la función motora gruesa. Los otros términos ya son más antiguos, de los 80s. Entonces, los niños que están un poquito más rígidos se llaman espásticos. Ahorita vamos a ver por qué. Discinético, dificultad, cinesis, movimientos. Son los pequeñitos que bailan, se mueven mucho, pueden tener distonías. Una contracción del músculo que dobla y el que estira al mismo tiempo. O coreatetosis, dificultad para controlar. O ataxia, también una alteración en la parte posterior de su cerebrito que provoca que la marcha sea muy inestable y que su tronco de manera constante, cuando se trata de hacer algún movimiento o sus manos, tenga un temblor de intención. Entonces, bueno, las manifestaciones de manera general son así, lo más común es espasticidad y es lo que nos trae el día de hoy aquí. Entonces, ¿qué es la espasticidad? Bueno, la espasticidad es una alteración que se da por un aumento de la resistencia al movimiento, es decir, del tono muscular, que se produce junto con reflejos muy aumentados, y esto dificulta de alguna manera el control del movimiento. ¿Por qué? Una lesión en mi cerebrito puede causar una alteración de lo que es esta vía, estos cablecitos que se llaman corticoespinales, que van de la corteza del cerebrito hacia la médula espinal, presentan un cortocircuito, ya sea por una hemorragia en un niño prematuro, porque haya tenido algún infarto antes de nacer, por alguna meningitis que haya dañado estos cables. Entonces, lo que se va a provocar es que esta alteración del movimiento se presente porque pues se pierde la consistencia del freno, es decir, todo el tiempo el cerebro está mandando la señal, dobla, 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 dobla. Entonces, como está todo el tiempo mandando la señal, el músculo se pone más duro y entonces incluso aparece clonus, si está dobla, 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 y es ese movimiento del tobillo que podemos ver de repente en nuestros niñitos. Y los reflejos están súper incrementados. A veces les explico a los papás, incluso con el dedito podemos activarlos. Entonces, esta espasticidad, por este aumento de tono o esta rigidez, pues va a provocar dificultades para moverse. No en todos los casos se puede ni se debe tratar, pero sí se trata en en algunos cuadros donde tenemos dificultad para lograr el movimiento. Entonces, ya vimos que la parálisis cerebral es la causa más frecuente de discapacidad en la infancia. Los niños con parálisis cerebral, el trastorno motor predominante es el tipo espástico y esta espasticidad va a provocar aumento del tono muscular o la resistencia al movimiento. Entonces, si no se tratan todos, ¿a quiénes voy a tratar? Bueno, el tratamiento se va a dar tratando de mejorar la movilidad para disminuir lo más que se pueda las deficiencias y promover la independencia y la participación. ¿Sí? Entonces, en este sentido, va a ir dirigido dependiendo del nivel de movilidad. Entonces, en el nivel de movilidad 1, si se fijan con esta pequeñita, pues muy probablemente la cadera está rotada hacia adentro, este bracito sí está muy flexionado, incluso la manita tiene atrapado el pulgar. Entonces, aquí pues en los niveles más funcionales pudiera ser mejorar el patrón de marcha y ayudar a mejorar lo que es la liberación de la mano para mejorar la función de su manita. En niños nivel 2 puede ser que también el apoyo en puntita esté dificultándose. En niños nivel 3, de repente si se fijan, el cierre con sus rodillas, aquellos que andan con andadera que provocan el cruce y dificulta que se libere el piecito, así como el apoyo en punta. Niños niveles 4, hay que trabajar también ya sea en bracitos, o en estos casos, o con los pequeñitos con nivel 5 que necesitan soporte de otros, pues a lo mejor para higiene, que esas caderitas se hayan salido y esté doliendo y cueste trabajo abrir cadera para poner pañal o para cambiar su ropa. Entonces, el tratamiento va a ir dirigido de acuerdo al nivel funcional y a las expectativas y objetivos que tengan papás. ¿Qué tan efectivo es? Bueno, se ha hecho una revisión sistemática, es decir, una revisión de toda la información disponible acerca del tratamiento de parálisis cerebral y se ha encontrado
que la toxina botulínica tiene muchísima evidencia científica. Entre más grande la bolita verde, significa que hay más artículos científicos, ¿sale? Y entre más verde y más arriba, aquí en el semaforito dice que por favor hazlo. O sea, realmente tiene un buen nivel de evidencia. Amarillo, estos tratamientos sí tienen algo, probablemente hazlo. Y los que están abajo de la raya, definitivamente aléjate de ellos, porque se ha demostrado que no tienen evidencia científica. Entonces, ¿para qué gastar dinero y tiempo en algo que sabemos que no funciona? Entonces, ¿para qué está demostrado que funciona la toxina botulínica? Bueno, la toxina botulínica sirve para regular el tono muscular, disminuye la espasticidad de tanto de brazo como de pierna y también disminuye la salivación porque ayuda a bloquear esas glándulas. Ahorita lo vamos a checar. Entonces, disminuye el tono y también ayuda a mejorar, junto con, por ejemplo, los yesitos seriados, las contracturas y la alineación. Entonces, la toxina botulínica es una terapia efectiva para mejorar el tono muscular, disminuir las contracturas y mejorar la alineación de piernitas. ¿Para qué más sirve? Bueno, en el aspecto de movimiento, se ha demostrado que la toxina botulínica junto con la terapia ocupacional dirigida a objetivos favorece el uso de esas manos para trabajar mejora de movilidad. Además, puede utilizarse junto con la electroestimulación para favorecer la activación de los músculos o con el uso de órtesis o aparatitos de plástico que nos ayudan a mejorar la movilidad de la mano. Entonces, se sabe que funciona la toxina botulínica también para mejorar el control motor. Y últimamente pues ha generado más evidencia acerca de la toxina botulínica y el uso para la cialorrea o lo que es la salida excesiva de saliva en los pequeñitos. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta porque pues nos puede ayudar también, por ejemplo, en caso de dolor en la cadera, cuando se está saliendo, también relaja los músculos y disminuye también el dolor. No tiene tanta evidencia, pero probablemente hazlo para trabajar con el dolor de los pequeñitos. Entonces, es una de las herramientas más importantes que tenemos con mayor evidencia científica para el manejo de la espasticidad en los niños con parálisis cerebral. Entonces, ¿qué es la toxina botulínica? Bueno, la toxina botulínica es un medicamento que se aplica directamente en los músculos que están afectados con espasticidad. ¿Para qué? Para relajarlos. Entonces, la espasticidad ya vimos que es lo que hace que esos músculos se pongan duros y que nuestro niño no se mueva bien. Entonces, este medicamento va a ayudar a relajar. Pero, ¿cómo funciona? Bueno, la toxina está hecha a base de una sustancia que lo que hace es bloquear las señales que llegan desde el cerebrito y pasan a los nervios y entonces esos nervios mandan la señal al músculo. Aquí en el dibujito, por ejemplo, este amarillo es un nervio. Entonces, este nervio, como vimos, se perdió el control del freno. Todo el tiempo el cerebro le dice, manda información y que se esté moviendo el músculo. Entonces, los paquetitos de información que manda el nervio, normalmente el músculo, se llaman neurotransmisores y en este caso se llama acetilcolina. Estos paquetitos de información le dicen al músculo todo el tiempo, contrae, 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 contrae. Entonces, la toxina funciona como un tapón. La toxina es esto rojo. Entonces, la toxina, al ponerla en el músculo, lo que hace es que se va directo a las terminales nerviosas para evitar que ese neurotransmisor llegue. Y entonces, al evitar que la señal llegue, el músculo no se contrae. Entonces, al contrario, se va a relajar. Entonces, eso es lo que hace la toxina. Impide que la señal esté llegando todo el tiempo y hace que se pueda relajar el músculo. Entonces, eso es súper importante. ¿Se va a quedar para siempre ahí la toxina? No. El efecto, uno, no es instantáneo, sino que actúa de manera progresiva en los primeros días y va a alcanzar su etapa máxima entre las primeras 2 y 4 semanas. Esto es importante porque a veces cuando les pongo la toxina, de repente relaja el músculo. Este es el efecto de la aguja. Al tocar el músculo, lo podemos relajar, por ejemplo. Así pasa algunas veces con la acupuntura. Sin embargo, el medicamento ya dentro de lo que es el músculo, poco a poco va a ir quitando esas señales de manera temporal para que el músculo se pueda relajar. ¿Cuánto dura el efecto? Bueno, va a durar entre 3 y 6 meses, que ya después de los 6 meses empieza a disminuir este efecto y pues las terminales nerviosas son muy listas. Si tapamos una, empiezan a sacar patitas y entonces empiezan a reconectar. Algo importante que se ha visto, el efecto de la toxina no solo se ve a nivel local, y esto fue parte de mi tesis de la especialidad, donde vimos también que hay una activación a nivel de la corteza cerebral, es decir, a pesar de que el medicamento lo ponemos en el músculo, al relajarlo y empezar a mover la extremidad que no se movía, se empiezan a activar nuevas vías de aprendizaje para favorecer el movimiento, y esto es súper importante. Entonces, además de esto, ¿qué es lo que vamos a tratar de alguna manera? ¿Cuáles son las indicaciones precisas para trabajar con lo que es la parálisis cerebral con espasticidad y toxina? Bueno,
La indicación principal es espasticidad focal, es decir, que la espasticidad esté solo en un segmento. Si tengo un niño que está rígido de todos lados, cuello, brazos, hombros, cadera, rodillas, tobillos, no voy a poner toxina en todos lados. Entonces, se maneja espasticidad dirigida a un segmento. Por ejemplo, puede ser brazos, codos y tobillos, ¿sí? Y que siempre tengan un componente dinámico. Es decir, que todavía yo pueda relajar y ese tendoncito no esté tan acortado que me limite estirar. Entonces, se van a trabajar y se va a manejar niños con espasticidad en algunos músculos. Si tiene espasticidad en todos lados, lo más indicado es más bien un tratamiento tomado, un tratamiento oral con algún otro medicamento indicado por neurología. Puede ser baclofeno, puede ser clonazepam, puede ser de alguna manera tizanidina. Entonces podemos tener varias opciones, pero eso es para relajar todos los músculos. Pero si aún así relajando con baclofeno, por ejemplo, sigo una articulación o un grupo de articulaciones muy rígidas, entonces ahí podemos trabajar toxina botulínica. ¿Para qué me va a servir? Bueno, me va a ayudar a disminuir las contracturas y la deformidad. Principalmente, y la causa más frecuente de colocación de toxinas, pues este piecito que está en punta, como veíamos a nuestro pequeñito al inicio, ese piecito en punta que cuesta trabajo bajarlo. Entonces, precisamente es lo que nosotros vamos más dirigidos, favorecer que baje ese piecito o tratar de que se evite, por ejemplo, la flexión de las rodillas cuando camina o la flexión del bracito. Nos va a ayudar a mejorar la postura. Facilita la movilidad y destreza. Ya vimos que al relajar, empezar a trabajar con esa mano o ese pie nos va a ayudar a que sea más estable la marcha o que pueda agarrar mejor los objetos. Puedo poner mejor las férulas cuando ese piecito está muy rígido y no puedo poner los zapatos o férulas, me va a ayudar a poder calzarlos mejor. Y también en niños que vimos niveles 4 o 5, ayudará a la higiene. Podemos también mejorar lo que es apertura de caderas para el pañal o incluso a veces cuando los codos están muy cerrados, ayudamos a que relaje el codo para que no se ponga húmedo el codo o la muñeca y poder limpiar mejor y que no se vaya a infectar. Entonces, estas son las indicaciones para toxina botulínica. ¿Cuándo no la debemos usar? Bueno, cuando hay una infección sistémica, es decir, que traemos gripa, neumonía o algo que me está provocando fiebre, o en el sitio donde voy a aplicarle hay una infección, me rasguñaron o algo y ahí está infectado, ahí no vamos a aplicar. Vamos a esperar a que se termine ese proceso infeccioso y después consideramos aplicar. Otra cosa, si estoy utilizando antibióticos, hay algunos antibióticos que se llaman aminoglucósidos, que es la micacina, gentamicina, tobramicina, que cuando los estoy tomando también actúan a nivel de la placa, donde en el neuromuscular, esa unión del nervio con el músculo, y también pueden provocar una mayor debilidad. Entonces, cuando estoy con antibióticos, no la usamos. Algo importante, la toxina no me va a ayudar mucho a mejorar si la contractura ya está fija, como esta manita, que ya está la contractura, es decir, hay un acortamiento de los músculos a tal nivel que yo ya no puedo estirarlos. Entonces, ahí nos ayudan nuestros amigos los ortopedistas para liberar. Entonces, esto nos va a ayudar para favorecer, sobre todo cuando hay contractura dinámica la toxina, pero cuando ya está totalmente fijo, ahí ya lo que necesitamos es una cirugía, ¿sale? Entonces, ¿cuándo tampoco lo vamos a poner? Si yo no tengo asegurado que después de la toxina voy a estar trabajando con rehabilitación, mejor nos esperamos. Y ahorita vamos a ver por qué. La aplicación de la toxina lo que va a hacer es relajar, pero si yo no entreno al músculo, de nada va a servir que lo relaje, ni el gasto que hicimos. Entonces, es importante. Falta de cooperación del paciente, pacientes que sean que se muevan mucho, que sean muy agresivos, ha sido rarísimo. En toda, más de 10 años, se ha aplicado más de 500 dosis de toxina botulínica y la falta de cooperación lo hemos tenido con un solo pequeñito que tenía fobia a las agujas. Entonces, ni siquiera lo pusimos. Vimos que tenía fobia a las agujas y se empezó a trabajar para su fobia con psiquiatría y psicología. ¿Sí? Entonces, si vemos ese nivel, ¿para qué vamos a aplicar? Pero luego, de 500 aplicaciones, solo una sola vez me pasa. ¿Sí? Entonces, aquí son las condiciones en las que no debo de usar. Pregunta constante de los papás. ¿Cuáles son los efectos adversos? ¿Qué es lo que me va a pasar si me ponen la toxina? ¿Qué me puede pasar? Estos se pueden dividir en dos. Efectos locales, es decir, aquellos que van a ocurrir en el sitio donde aplique. Como lo que quiero yo es relajar el músculo, pues esperado que si lo relajo se pueda debilitar. Si lo pongo en el piecito, no es raro que los pequeñitos lleguen a tener caídas. Si el piecito está acostumbrado a pararse en punta como si trajera un tacón y lo relajamos y se baja, pues le quito los tacones. No me dejarán mentir por ahí algunas mamás que de repente después de que llegamos de una fiesta con el taconzote y no lo quitamos, los primeros 2, 3 pasos tenemos que ajustarnos porque pues nos cuesta trabajo.
Entonces, eso pasa también. El cambio de la biomecánica, es decir, la forma en la que se mueven las piernas, pues se modifica. Entonces, estas caídas no son permanentes, generalmente es en lo que se vuelve a ajustar, unas 2, 3 semanitas, pero sí pueden presentarse debilidad o fatiga también. Algunas veces me dicen, no, es que el músculo le duele después de que pues estuvo la toxina. Puede pasar porque pues al debilitar el músculo, otros músculos se empiezan a activar para tratar de compensar y pues si el niño sigue brincando y anda de arriba para abajo, pues puede fatigarse el músculo y eso provocar un poquito de dolor. ¿Sale? No donde se aplicó, sino por el exceso de uso de los otros músculos que no estaban acostumbrados a chambear porque estaban fijos con la toxina, antes de la toxina con el piecito en punta. ¿Qué puede pasar durante la aplicación? Bueno, puedo tener ligero dolor. No hay otra forma de ponerla más que por medio de piquetito y pues un sangrado leve. Incluso nosotros utilizamos agujas mucho más delgaditas que las agujas de insulina. Entonces son muy, muy delgaditas. Entonces, pero pues al final es un piquetito. Ahorita vamos a decir cómo ayudamos a que no les duela tanto. Efectos a nivel sistémico, es decir, en todo el cuerpo, debilidad o malestar general. Se han reportado síndromes pseudogripales, es decir, como que si les diera gripa después de la toxina, moquito o malestar de diarrea, puede provocarse fiebre o incluso ronchitas porque es un medicamento. Esto se ha reportado en más del 1, menos del 5%. De 500 aplicaciones solo me ha pasado 3 veces que me ha dado algo como similar a gripa y en 2 ocasiones hicieron una alergia leve al medicamento con algunas ronchitas. Entonces, sí llega a pasar, pero en ningún caso fue severo. Si se llega a aplicar, por ejemplo, en tortícolis con una distonía en cuello, esto sí hay que vigilar porque puede provocar, porque pues la toxina puede irse y debilitar un poquito los músculos también que me ayudan para comer. Entonces, ahí pudiéramos presentar alguna dificultad. Solo es vigilancia y pues estar trabajando con las texturas. Cuando se aplica por mucho tiempo, puede provocar que el músculo se haga un poquito más pequeñito. ¿Mucho tiempo cuánto? Hay series de, por ejemplo, el doctor Pascual Pascual en España, que se ha aplicado más de 15, 20 años, la toxina botulín, que disminuye un poquito el tamaño del músculo. Eso sí llega a pasar porque pues lo estamos de alguna manera relajando de manera constante. Pero pues generalmente pues el beneficio es mucho mayor. Y algo que pasa muy raro, menos del 1% de los casos, es que al ponerse el medicamento, el cuerpo lo detecta y lo empieza a detectar como algo raro y lo pone anticuerpos o defensas. Muy raro, menos del 1% detectados. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas marcas existen? Aprobadas tanto por COFEPRIS, que es en México, como por la FDA en Estados Unidos, para toxina en aplicación en niños, es 3. Botox de Allergan, Dysport de Ipsen y Xeomin de Merz. Las 3 son muy buenas opciones, las 3 está demostrada su eficacia y lo único que sí, pues no es equivalente las cantidades. Por ejemplo, 500 de Dysport vienen o 300, Xiaomin viene de 100 o de 200 y Botox viene de 100 y de 200. Entonces, cada marca tiene una forma de hacer su dosis, entonces el médico que la aplique debe ser un especialista y debe tener mucha experiencia aplicando toxina y saber cuál es la dosis apropiada para cada una de las toxinas. En lo particular me tocó entrenarme para hacer 2 estudios de investigación y pues participamos con la FDA. Entonces ahí sí pues nos ponen a trabajar y a verificar todas las buenas prácticas lo mejor posible para hacer tanto la preparación de los medicamentos como la aplicación, dilución y cálculo de dosis de la mejor manera. Entonces, aquí es importante tener en cuenta, tanto Dysport como Botox necesitan una red de frío. No puedo ir a la farmacia y comprar una toxina. Estos necesitan estar a una temperatura entre 2 y 8 grados centígrados. Xeomin puede estar transportándose sin hielo, puede estar hasta 25 grados sin ningún problema. Entonces, cada toxina tiene sus peculiaridades también a la hora de prepararse. Lo ideal es que se aplique el mismo día en la primera hora en la que se aplicó, para que no pierda las propiedades. ¿Sí? Que puede estar vigente 8 a 24 horas y está en un refrigerador de 2 a 8 grados centígrados. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo se hace el procedimiento? Bueno, primero pues tengo que saber qué músculos voy a aplicar. Los médicos que aplicamos toxinas somos los médicos en rehabilitación o los neurólogos. Generalmente los que tenemos más preparación para el uso de cadenas musculares somos los rehabilitadores. Entonces, la ventaja es que necesitamos hacer una evaluación. ¿Con qué? Con escalas. No es nada más, se me figura que voy a poner aquí. No. Hay que saber exactamente qué es lo que vamos a aplicar, cuál es el objetivo. Ok, voy a viajar el pie. ¿Para qué? Para mejorar la marcha, adaptar una férula, adaptar la andadera. ¿Qué es lo que necesito hacer? ¿Sí? O voy a poner en manita, ¿para qué? Para liberar la mano, adaptar una férula y trabajar en terapia para favorecer el cierre y apertura de mano. Entonces, primero hay que hacer eso, determinar los objetivos junto con el paciente y la familia de qué vamos a hacer.
tener una evaluación antes y después, saber ya sea con escalas, como se llama una de Ashworth o Tardieu, donde podemos ver y medir qué tanta resistencia se opone en movimiento, aplicamos y volvemos a medir. Yo en lo particular, para los niños que les aplicamos para marcha, hacemos un video con una escala observacional donde vemos cómo está caminando, hacemos el registro, se hace una suma, vemos cómo está antes y cómo está después. Entonces, esto es súper importante. Ya que tenemos esto, se prepara y se trabaja entonces con la dilución y cálculo de dosis y escogemos cuáles son los musculitos en los cuales vamos a aplicar. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los músculos más frecuentes que podemos aplicar? Bueno, como ya vimos el piecito que se para en punta, el piecito con pie equino, que entonces trabajamos con solo y gemelos para poderlos bajar, o los músculos detrás de la rodilla, que son los isquiotibiales, para relajar los músculos cuando están las rodillas flexionadas. Pero pues hay varias, ¿verdad? Estos son los más comunes. ¿Cómo la aplicamos? Bueno, de repente cuando decimos, vamos a picar a los pequeñitos, todo el mundo me pone cara de susto, la mamá con, aunque no le veo ahorita mucho las caras con los cubrebocas, pero sí de, no, pero es que les va a doler. Ok. Puede hacerse de dos formas. Una es con sedación, es decir, yendo a quirófano y con anestesia. Realmente los costos se incrementan muchísimo porque se necesita el anestesiólogo, el hospital, la máquina de anestesia mientras se hace el procedimiento. Yo he aplicado nada más en 2 ocasiones de esta manera, cuando estaba disponible un anestesiólogo a la mano, pero la mayoría de las veces lo que trabajamos es una técnica sin sedación. Entonces, es necesario saber exactamente dónde está el músculo. Lo ideal es utilizar, si tenemos a la mano un ultrasonido o un electroestimulador eléctrico, para saber dónde estamos. En niños es difícil, ¿sí? Más que nada porque pues, se mueven mucho y tenemos que estar 2 médicos a la vez, pero es lo ideal. Se está demostrado que la aplicación directa sin estimulador o ultrasonido es muy eficaz. Sin embargo, pues es una de las cosas que hay que estar considerando para saber dónde estamos, en un conocimiento anatómico importante. Cuando vamos a trabajar con técnicas sin sedación, es importante que los pequeñitos sepan qué es lo que se va a hacer. Y entonces lo que podemos hacer es enseñarles, explicarles e introducirlos. Mira, vamos a hacer esto, incluso ellos hacerlos partícipes. Aquí les voy a enseñar una de las aplicaciones de toxina botulínica con esta pequeñita. Fíjate, aquí la traíamos distraída, ella estaba jugando, traemos una tabletita y estaba jugando ahí. Entonces, ¿qué es lo que utilizamos? Yo utilizo mucho paquetes de hielo, está bien demostrado que nos ayuda a anestesiar, y esta, que es una abejita que vibra. Esta abejita lo que hace es hacer la distracción y en vez de que se siente el piquete, se siente la vibración. Ahí estamos poniendo la toxina. La pequeñita, tranquila. Incluso hicimos un estudio de investigación para ver cuáles eran las mejores técnicas junto con psicología para trabajar distracción, y hemos visto que pues esto disminuye muchísimo el estrés tanto de los papás como de los pequeñitos. Entonces, ahí teníamos, estaba contando, ya me estaba dando la indicación y pues le dejamos meter un chocolatito para que pudiera también estar distrayéndose. Entonces, se fijan, con ella pues ambos pies estaban en puntita y pues ahí tenía chocolate, junto con psicología que nos estaba ayudando a distracción. Esto lo puede hacer también, en este caso era mamá. Y ella estaba jugando ahí con la muñequita. Y dije, ¡ah! Me dolió un poquito. Siempre les pregunto, ¿tú me dices? 1, 2, 3. No, más hielo, espérate. Podemos utilizar paquetitos de hielo o también cloruro de etilo, que es el spray frío que nos ayuda cuando nos lastimamos o los deportistas se lastiman y echamos frío. Listo, ahí está. Entonces le preguntaron, ¿cuánto te dolió? Y al preguntarle cuánto le dolió, bueno, ya se ganó su premio, que está acá en las caritas. Entonces ella nos puede decir, ¿cuánto te dolió la aplicación de toxina? Entonces aquí ya está el peor dolor que puedo tener. Me dolió poquito. Y ella ahorita va a señalar de todas las caritas cuánto le molestó. ¿Sí? 2. Entonces, esto es importante cuando trabajamos con niños porque pues ayudar y entrenar a los padres para que nos puedan ayudar. Y ustedes, papás, que son la mejor herramienta que tenemos para distraer, podemos hacer procedimientos con aguja sin que sean tan traumáticos para ellos. Entonces, esta técnica con distractores, ya sea uso de juguetes, con los niñitos un poquito más severos, pues se fijan, aquí está el celular y el papá está ahí cantando con él. El uso de nuestra abejita, por ejemplo, que usamos nosotros en neurorehabilitación, o niños que tienen mayores dificultades que no nos hacen mucho caso, pues también el uso de estímulos como una paletita nos puede ayudar a relajarlos. La fórmula del éxito, ¿cuál es? Bueno, toxina más rehabilitación. Nos van a dar los mejores resultados. Este caballero también es parte de nuestros pacientitos que he estado trabajando con nosotros ya por muchos años. Entonces, el tratamiento nunca debe considerarse un tratamiento único, es decir, pongo la toxina y ya la hice, ya la libré. No, jamás.
Debe incluir varias terapias, incluso el uso de férulas. Está bien demostrado en la literatura científica, los artículos nos marcan que la toxina con terapia física o con terapia ocupacional va a mejorar el pronóstico de la forma en la que los resultados de la marcha, los resultados con la mano. Una de las modalidades también es el uso de yesos seriados, sobre todo en el pie en puntita. Esto nos ayuda a aplicar la toxina, nos esperamos 4 semanas a su efecto máximo, hacemos la reducción y se ponen yesitos con ortopedia. Esto hace que el músculo, además de que el tendoncito se estire y nos ayuda a alinear. Entonces es una excelente forma. También en los niños que se operan de cadera, aunque ya están operados, de repente esas cirugías de doctores nos duelen un poquito, entonces se coloca poquita toxina si el yeso está muy incómodo, entonces se relaja el músculo y entonces permite que pues, se pueda mantener el yesito por 6-8 semanas como nos lo pidió ortopedia, y eso también está demostrado. Entonces el tratamiento nunca es solito, no solo es aplicar toxina, sino que involucra el uso de otro tipo de estrategias de terapia. Entonces, ya le pusieron la toxina, ¿qué voy a hacer después? Bueno, se recomienda valoración al mes, entre 4 y 6 semanas para ver cómo está, cómo le fue con la toxina, ver cómo anda, y revalorar otra vez a los 4 meses para ver cómo va la efectividad. Si empezó a bajar, volver a reprogramar toxina, o si se mantiene, mantener la terapia solamente para ver cuándo se es considerado para reaplicar. ¿Cada cuánto se aplica? Nunca jamás debe aplicarse antes de los 2 meses. La reaplicación se sugiere entre 4, se puede ir hasta 6 meses, 4 a 6 meses. Y se ha demostrado con algún tipo de toxina que la aplicación para pie equino cada 4 meses no confería ventaja sobre la aplicación cada año. Entonces, se ha demostrado que muchas veces si se mantiene la terapia o los yesos o las férulas, no es necesario aplicarla tan seguido, sino que se puede ir recorriendo, siempre y cuando se mantenga la alineación. Entonces, si alguno de ustedes van a aplicar toxina a uno de sus pequeñitos, entonces, ¿qué se recomienda? Bueno, así como en esta pequeñita, primero acudir bañado y con pañal limpio, para no llegar y, no, siempre no, me voy a ir a cambiar. Sin hambre, sin ganas de ir al baño, porque también llegan, es que tengo hambre, quiero ir al baño. Sin crema, porque pues vamos a limpiar el área donde se va a aplicar la toxina. Llegar temprano, con nosotros pues pasarnos lo más pronto posible, siempre con distracción y todo, y haciendo un ambiente muy amigable con música. Importante llegar con el papá que sea más valiente para las inyecciones, porque el niño puede estar muy feliz y contento, pero el papá pone cara de pánico y se me anda desmayando, ya nos pasó una vez, que no se desmayó solo. Entonces, el que sea más valiente para las inyecciones, porque el papá es quien nos va a ayudar a distraer, es nuestro anestesiólogo cómplice, lo que les comento, va a ayudarme con la abejita, va a ayudarme con el frío y les va a ayudar también a distraerlo con lo que más les guste, música, tableta, celular, algún juguete, traer una paleta o algo. Importante platicar o cantar durante la aplicación con ellos. Y algo que es básico, si me asusto, él se asusta. Si yo pongo, estoy bien, no te va a pasar nada, y el papá está sudando, no te van a creer. Entonces, platicar durante la aplicación y estar lo más relajado posible. Algo que creo que considero lo más importante es no decirles a los niños que si se portan mal los van a inyectar. Por favor, en este caso las inyecciones las ponemos no porque se portaron mal, sino porque tienen espasticidad y necesitan toxina botulínica. Entonces, no me los asusten, esto es importante porque luego ya me han llegado niños, ya me voy a portar bien, por favor no me piques. Así de, Entonces, papás, por favor, sean cómplices, pero de las cosas bonitas no nos ayuden o nos dificulten cuando tengan que vacunarlos. ¿Sale? Entonces, esto es importante. Y pues recordar pues todo el equipo de rehabilitación, de neurorehabilitación, estamos aquí, rumbo al Día Mundial de la Parálisis Cerebral, que va a ser el próximo 6 de octubre, y pues seguir trabajando con eso. Entonces, como médico especialista en rehabilitación, pues mi función es ayudar a los niños con parálisis cerebral a que sean independientes y sobre todo felices. La toxina botulínica es una de las mejores herramientas que podemos utilizar y esto nos va a permitir también favorecer sobre todo pues que estén cómodos, estén felices y estén a gusto. Voy a estar aquí al pendiente resolviendo todas las dudas, entonces quedamos a sus órdenes y pues espero que les haya gustado y que ustedes hayan visto que podemos estar trabajando con esos pequeñitos. Por ahí comentan que el efecto dura hasta 6 meses. Sí, efectivamente, el efecto puede durar hasta 6 meses. Creo que eso ahorita alguna otra pregunta. Me habían también preguntado de repente qué es importante con los pequeñitos, o sea, cuándo es cirugía o cuándo es toxina. Bueno, ya vimos, cirugía es cuando el tendón está muy rígido. Toxina la podemos usar mientras tengamos cierta movilidad y eso lo valoramos en los programas, en la valoración médica, en la exploración física. Y creo que por ahí alguna otra duda. Entonces, quedo a sus órdenes, cualquier cosa, pues
Gracias por acompañarnos, voy a estar aquí al pendiente y pues que tengan un feliz 23 de marzo, día de la rehabilitación, y pues seguimos trabajando para hacer conciencia acerca de la parálisis cerebral y en este caso con la toxina botulínica. Nos vemos.